Buen día, mi nombre es Anayeli Rivera Melgar y este es un video para la materia de Estadística Inferencial en la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, con el profesor Juan Morales en el grupo 3Y. Estos temas son referentes a la unidad número 3. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. 6.2. Distribución normal estándar. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Propiedades de distribución normal. 1. Su gráfica tiene forma de campana. La curva tiene forma de campana y es simétrica. Y aquí podemos ver una gráfica en forma de campana y la media se encuentra a la mitad de esta. 2. Posee una media igual a 0, es decir, la media es igual a 0. 3. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, la desviación estándar es igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con la media igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1 y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área. Región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación Z en el límite que separa las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Objetivos. 1. Calcular áreas o probabilidades frecuentes relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. 2. Calcular puntuaciones Z correspondientes al área bajo la curva. Y tenemos el primer ejemplo. Ejemplo, termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Y este ejercicio lo vamos a realizar con Minitab. Abrimos Minitab y leemos el primer problema. 1. Si se eligen al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor a 1.27. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es irnos a Start, a calcular, perdón. Nos vamos a probabilidad de distribución normal y vamos a seleccionar la acumulativa. Vamos a ver los datos que nos dice que la media es de 0 y la desviación estándar es de 1. Entonces vamos a calcular los datos constantes que nos dice que sea menor a 1.27. 1.27. Y aquí nos da los datos que sería la probabilidad de 89.79%. Esta es una manera de revisarlo. Para saber, hay otra manera que es mediante una gráfica. Nos vamos a la gráfica, distribución de probabilidad, seleccionamos ver la probabilidad y nos vamos al área de distribución que sea normal. De igual forma sabemos que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Nos vamos al área, seleccionamos el valor de X y aquí nos está pidiendo que la lectura sea menor que 1.27. Entonces seleccionaremos Left y colocaremos el valor de 1.27, que es el punto de partida. Y nos arroja esta gráfica. Esta gráfica de igual manera nos dice que es 89.80. El valor anterior que nos había dado era de 0.8979, redondeado aquí en la gráfica, pues es el mismo valor del 89.80% de obtener un valor menor a 1.27. 2. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados. De igual forma nos vamos a gráficas, probabilidad de distribución, ver
los datos de la media y la desviación estándar siguen siendo los mismos, pero ahora nos está diciendo por arriba de menos 1.27. Es decir, ya queremos saber los datos de la cola después de ese valor. Seleccionemos la cola de la derecha y el valor es menos 1.23, menos 1.23. Seleccionamos OK y el valor dado por arriba de ese dato de menos 1.23, pues es del 89.07% de probabilidad de que nos salga un valor arriba de menos 1.23. 3. Calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 grados y 1.5 grados. De igual forma lo vamos a ver de manera gráfica. Vamos a ver la probabilidad, datos siguen siendo los mismos, pero aquí ahora vamos a elegir dos valores. Entonces elegimos middle. El primer valor me dice que yo tengo que elegir entre menos 2 y 1.5%. Entonces es menos 2 y 1.5 grados. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que un valor salga en este rango. Entonces me dice que tengo una probabilidad de 91.04% de tener valores de menos 2 a 1.5. 4. Calcule la temperatura correspondiente a percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. De esta manera se calcula mediante la primera forma que vimos, que era calcular la distribución normal. En esta forma pues lo vamos a calcular de manera inversa, datos de la media y la desviación estándar siguen siendo los mismos, y aquí vamos a calcular el valor del 95% que nos está pidiendo el problema. Entonces le vamos a dar OK. Perdón, puse 0.95, había puesto 2 puntos, y nos dice que el valor de este es de 1.64%. Entonces esa es la probabilidad. Lo podemos comprobar con el valor de la gráfica de distribución de probabilidad. Nos vamos a ir a View y datos siguen siendo los mismos. Vamos a poner el valor y le vamos a dar, queremos ver más, y le vamos a dar el valor de 1.64485. Le damos OK. Y aquí nos está dando el valor del 5%. De este valor, pues el 100% es ese. Entonces esto es lo que estaría representando el valor separa el límite inferior del 5% superior. Ahora dice calcule las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior. De esta forma podemos ver, igual nos vamos a calcular la probabilidad normal. Sigue siendo inversa, los datos de la media y la desviación estándar siguen siendo iguales, pero aquí nos está diciendo que es el 2.5%. Entonces a mí me interesa saber el 2.5%, y el valor me dice que es la probabilidad de menos 1.95. Este lo podemos sacar de un lado y saber el otro lado. De igual forma nos vamos a distribuir, pero ahora en vez de quitar el 5%, pues yo quiero saber para completar el 1 o el 100%, el 0.0975%, y me da el mismo valor. Aquí hubo un error. Me da el 0.975
y me da el mismo valor, menos 1.95 y 0.95%. Ahora esto lo podemos graficar de manera de la probabilidad de distribución, ver la probabilidad. En este caso vamos a ver las dos colas, pero podemos poner un valor. En este caso estaríamos poniendo 1.95996 y me estaría arrojando una gráfica con el 2.5% inferior y el 2.5% superior. Y aquí me muestra que es de menos 1.96 a 1.959, que redondeado es igual a 1.96. Continuamos. Ejemplo, termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se suponen debe dar temperaturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de unas muestras grandes de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados denotados con números negativos y otros daban lecturas por encima de 0 grados denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Y nos da 5 problemas a resolver. De igual forma lo vamos a revisar en el programa Minitapa. Y el primero de ellos dice, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor que 0.85%. Vamos a revisarlo mediante la gráfica. Los datos de distribución son normales, sabemos que la media es de 0 y la desviación estándar es de 1. Aquí nos está diciendo que la lectura sea menor, por lo tanto me interesa saber la cola izquierda. Y el dato que me está arrojando es de 0.85%. La probabilidad de que esto ocurra es del 80.23%. 2. Calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12 grados. Entonces vamos a revisarlo de manera gráfica. Datos de la media y la desviación estándar siguen siendo los mismos. Ahora quiero saber los que se encuentran después de ella. Seleccionamos la cola derecha y el valor base va a ser menos 1.12. La probabilidad de que esto ocurra es del 86.86%. Calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación entre menos 1 grado y 1 grado. De igual forma, veámoslos de manera gráfica. Esto vamos a poner middle para tener un dato de menos 1 grado a 1 grado. La probabilidad de que esto ocurra es del 68.27%, con la media de 0 y la desviación estándar de 1. 4. Calcule la temperatura correspondiente a el percentil 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 97% inferior del 1% superior. Vamos a revisarlo esto de manera de calcular, no gráfica, calcular. La probabilidad normal me dice que va a ser inversa. En este caso voy a revisar que sea de la desviación estándar 0, la media, perdón, 0, la desviación estándar 1. Y aquí los datos arrojados, pues me está diciendo que es del 0.99%. El dato va a ser de 2.32%. De forma gráfica, pues lo podemos comprobar mediante la distribución normal, ver probabilidad, es una distribución normal. El área va a ser la izquierda y el valor obtenido es de 2.32, 32635. Y me dice a mí que el valor es del 99% y el valor dado es de 2.32. Entonces esta es mi distribución que me separa del percentil 99. 5. Calcule las temperaturas que separan el 0%,
0.5 inferior y el 0.5 superior. De igual forma, vamos a calcular la distribución normal mediante la inversa, datos de la media y la desviación estándar iguales, pero ahora vamos a tener que calcular el 0.05%, dándonos resultados de menos 2.57 y nuevamente, pero ahora con el otro resto para completar el 100%, donde 0.995. Datos son iguales pero con diferente signo. En este caso lo podemos observar de manera gráfica mediante la distribución normal, pero mirando las dos colas. Podemos poner cualquiera de los dos valores aquí dados, el positivo y el negativo, y va a ser exactamente lo mismo, 2.57583. Y aquí vemos que el 5% es el valor de menos 0.2 y el mayor al 5% es 2.57. Entonces ahí ya sabemos que estas son las temperaturas que separan al menos 5% y al 5%. Continuamos. 6.3. Aplicaciones de las distribuciones normales. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. El primer ejemplo es ejemplo de altura de entrada de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que la altura de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas y otros dos datos más que nos pide. Esto vamos a resolverlo mediante Minitab y lo vamos a hacer de manera gráfica. La manera gráfica para verlo es la distribución normal, view, colocar los datos, bueno, distribución normal, no se nos olvide, muy importante. La media, el problema nos dice que la media es de 69 y la desviación estándar es de 2.8 pulgadas. Vamos a seleccionar, calcule la probabilidad de que el hombre tenga que agacharse para evitar golpear si mide más de 80 pulgadas. Me interesa saber la cola derecha, saber más de 80 pulgadas. En este caso es pues es un valor muy chico, es de la probabilidad de 0.04.2%, es un valor muy pequeño de que esto ocurra. 2. De acuerdo a los datos de porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. Veamos nuevamente la distribución. Control E. Y aquí nos pide, de acuerdo a los datos, qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. Vamos a ver, en este caso queremos saber cuánto es menor al 65. Entonces seleccionamos Left y ponemos el valor de 65. En este caso el porcentaje también es chico, pero no tanto como el problema anterior. Este es de 7.6% de que sea menor a 65 pulgadas. 3. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será entre 72 y 80 pulgadas? En este caso volvemos a revisar. Va a ser middle. Tengo yo dos datos que cuidar, que es de 72 a 80. Vamos a saber qué porcentaje de hombres estará entre este valor. Y nos dice, que va a ser de 72 a 80, el porcentaje va a ser de 14.19%, ya que el 80 es uno de los valores más altos, pues el porcentaje no se encuentra más atrás. De 72 a 80 va a ser del 14.19. Continuamos.
Ejemplo 2, ejercicio pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesen menos de 2.400 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. Y nos da 3 problemas. Y este igualmente lo vamos a resolver en Minitab. Y nos dice el dato 1. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requiere de un tratamiento especial porque tiene pesos al nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos? Entonces vamos a verlo de forma gráfica. Distribución normal, ver la probabilidad. La distribución va a ser normal. La media me dice que tiene 3.420 y una desviación estándar de 495. Vamos a ver el área. El primero menciona cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tiene pesos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390. Vamos a ver datos a la mitad. El primero es 2.490, 2.450 y el valor más alto 4.390. El porcentaje que hay es del 95% de los bebés que no requieren ninguna atención médica, ya que su peso no está dentro de los límites superiores o inferiores. 2. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor a 2.450? De igual manera, ahora nos interesa saber lo que se encuentra antes, que es la cola de la izquierda. Aquí pues ya nos puso el valor que nos interesa, que es 2.450, y el porcentaje de bebés que serán atendidos por tener un peso ligero es del 2.5%. 3. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requiere de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor a 4.390 gramos? Ok, eso lo vamos a ver de manera gráfica igualmente, pero ahora me interesa ver la cola derecha, que es donde va a estar el valor después de estos pesos. 4.390 es el dato y el porcentaje de bebés que va a ser atendido es igual 2.5%. Es parecido al del porcentaje de bebés que son de peso ligero. Continuamos con la presentación. 6.4 y 6.5, distribuciones muestrales y estimadores y teorema de límite central, resolver ejemplo y ejercicio a resolver 2. Definiciones. La distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o un porcentaje muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todos los muestros posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza de la distribución de las varianzas muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de las poblaciones es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definiciones. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, la media, la varianza y la proporción. Definiciones. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la mediana y el rango y la desviación estándar en S. Nota importante. Las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional media, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando ese sea un estimador sesgado de la desviación estándar.
Definiciones. El teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conformemente al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no es distribuida normalmente. Si la población original tiene una media y una desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será media, pero la desviación estándar de las medias muestrales será, y nos muestra una forma donde la media es igual a la media de la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Ejercicio. Demostración del teorema del límite central con una distribución triangular de 10.000 datos. Y este lo vamos a ver a través de Minitab. Iniciamos calculando datos random de forma triangular. Aquí nos pide el número de datos, va a ser 10.000. Previamente habíamos puesto que en la primera columna iban a ir los datos, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20, que son las muestras. Vamos a seleccionar que van a ir en los datos en la triangular. El punto más bajo es 0, el modus 1 y pues el más alto va a ser 6. Entonces aquí nos arroja un total de 10.000 datos donde van de 0 a 6. Ok, ahora para obtener las muestras o el número de muestras que tenemos, en este caso queremos tener n igual a 2, o sea, la mitad. Vamos a irnos a calcular Maydara, números simples. En este caso queremos obtener de 2, el primer valor va a ser 1 y como queremos tener la mitad de los 10.000 datos, pues nuestro valor es 5.000 y el número de tiempos que se va a repetir pues va a ser de 2. 2 por 5 pues nos va a dar el total de los 10.000 datos. Entonces, pues aquí tenemos dos veces el mismo número y pues tenemos seleccionado este. Ahora queremos saber n igual a 4. De igual forma lo realizamos. Ahora seleccionamos aquí n igual a 4. El primer valor va a ser 1. El segundo valor pues va a ser, el último valor va a ser 2.500. 2.500 por 4 me va a dar un total de 10.000 datos. Y me selecciona aquí, tenemos 4 veces el mismo número. Ahora queremos saber n igual a 10, seleccionamos n igual a 10, nos va a dar un total de 1.000 datos, 1.000 por 10 nos da un total de los 10.000 datos. Y n igual a 20 nos da un total de 500 datos, 500 valores, 500 por el total de los 20 datos, pues nos va a arrojar los 10.000 datos. Ahora lo que hay que hacer es calcular las medias. Las medias las calculamos mediante STAR. Estadística básica, Store, y en este caso la variable pues siempre vamos a tomar los valores iniciales y vamos a empezar a calcular el valor de 2. Aquí en estadística pues nos interesa únicamente conocer las medias, así que solo seleccionamos las medias y vamos a saber qué valores nos da cuando n es igual a 2. Y tenemos el primer valor, significa que el primer valor, la media de estos dos valores pues es 1.61. La media de estos dos valores pues es 0.98. Y así sucesivamente, dándonos un total pues de los 5.000 valores que habíamos dicho de los 10.000, de 2 en 2. Volvemos a hacer lo mismo para calcular n más 4, n igual a 4, seleccionando n igual a 4 y tenemos aquí los valores de estos 4, la media es 1.3 y así sucesivamente. Volvemos a calcular los valores, pero ahora con n más 10.
Nos dice que estos primeros 10 valores, su media es de 2.46 y así sucesivamente. Y volvemos a calcular, pero ahora la variable va a ser de n igual a 20. Y nos dice que de los primeros 20 valores, pues su media es de 2.45. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es graficar los datos. Vamos a irnos a calcular la estadística básica, display, y vamos a ver cómo se comportan todos estos valores. Pues ahorita sí ya nos interesa saber cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y tenemos en claro que primero van a ir los datos originales y de ahí el resto de las 4 medias que obtuvimos. Y nos da un resultado de todas las medias y todas las desviaciones estándar. Esto quiere decir que conforme los datos que sean del original, la media nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma media. Y la desviación estándar pues sí varía. Notamos que va disminuyendo. Esto quiere decir que conforme el número de datos es mayor, pues la desviación estándar pues es más chica. Esto ahora sí lo vamos a graficar. Vamos a irnos a gráfica, histograma, with fit, y pues vamos a seleccionar los datos iniciales y todas las medias para saber cómo se están comportando. Le damos OK. Y aquí podemos ver la gráfica. Aquí los valores iniciales pues se ve que es de manera triangular y conforme el número de muestras pues va aumentando, vamos viendo que los datos se van comportando de manera normal. Aquí también podemos ver que pues la media se sigue siendo la misma, la desviación estándar va disminuyendo conforme el número de muestras pues va aumentando. Entonces, lo que podemos aquí concluir es que el promedio de la muestra es el mejor estimado de la media de la población y la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Y continuamos. Ejercicio. Demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 500 datos. Generar una distribución triangular con 500 datos. Generar muestras de n igual a 2, 4, 10 y 20. Almacenar las medias. Mostrar estadísticas descriptivas medias y desviación estándar. Graficar la distribución triangular de las medias con un solo histograma. Concluir la demostración del teorema del límite central. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con 5000 datos. Igual vamos a calcular la distribución de manera triangular. Vamos a irnos a Start, estadística básica, y vamos a irnos a calcular random data, triangular. Vamos a ponerle que son los 5000 datos. De igual forma habíamos puesto en la columna 1 los datos que van a ir iniciales y en las columnas subsecuentes pues la cantidad de muestras que vamos a tener, 2, 4, 10 y 20. Vamos a tener en forma triangular los datos obtenidos. Igual el dato más chico va a ser 0, el mo va a ser 1. Y el punto más alto pues va a ser 6. Y obtenemos un total de 5000 datos. Y empezamos a calcular pues su cantidad de datos. Esto nos vamos a calcular. Make y números simples. Empezamos a calculando con 2. El primer valor va a ser 1,
aquí el siguiente valor, bueno, como son 5,000, la mitad van a ser 2,500. 2,500 por 2 me da un total de los 5,000 datos. Y aquí está. Continuamos de manera con n igual a 4. N igual a 4 me da un valor de 1250. 1250 por 4 me da un valor de 5,000. Continuamos con n igual a 10. N igual a 10 es igual a 500. 500 por 10, pues me da un total de 5,000 datos. Y n igual a 20, el total es igual a 250, el total de valores. Y n por 10 es igual a 20. Ahora vamos a calcular las medias. Nos vamos a Start, estadística básica, Stored, y pues la variable va a ser los datos iniciales y pues la opcional va a ser, vamos a primero calcular cuando n es igual a 2. Entonces queremos saber las medias, nada más tenemos calculadas las medias y le damos OK. De acuerdo al ejercicio anterior, la media de estos dos valores pues es 2.21 y así sucesivamente. Volvemos a calcular, pero ahora cuando n es igual a 4. N igual a 4 es igual a estos valores. La media de estos valores es 1.73 y así sucesivamente. Volvemos a calcular cuando n es igual a 10. Y de estos 10 valores, pues su media es 2.20. Volvemos a calcular cuando la variable se pasa a 20 datos. Y sabemos que de estos 20, su media pues es 2.21. Ahora, después de que tenemos las medias, vamos a mostrar la media y la desviación estándar de todas estas. De igual manera, vamos a irnos a gráfica, estadística gráfica y display. En este caso seleccionamos cuáles los datos iniciales y pues mis 4 medias. Aquí pues me interesa saber cuál es la media, cuál es la desviación estándar de todos ellos y me arroja el resultado. Aquí tenemos los datos iniciales y sus 4 medias. Vemos que la media de todos es la misma, 2.35, y la desviación estándar conforme el número de datos va aumentando, la desviación estándar va disminuyendo. Después de esto, el problema nos pide graficar la distribución triangular y las medias en un solo histograma. Nos vamos a gráfica, histograma, with fit, y pues seleccionamos todos los valores, todas las medias, las iniciales y todas las medias que tenemos. Y aquí podemos ver pues que sí es una gráfica, es un normal triangular. Conforme el número de datos va aumentando y se va haciendo una distribución de los datos de manera más normal. Aquí volvemos a ver mediante la gráfica que las medias son iguales y las desviaciones estándar, pues de acuerdo a cómo los datos van aumentando, las medias van disminuyendo. Y con esto podemos concluir que si se incrementa el tamaño de la muestra y se grafican las medias, cualquier distribución se aproxima a una distribución normal. Continuamos. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver 2. Requisitos. 1. Se trata de una muestra aleatoria simple de un tamaño n de una población donde la proporción de éxito es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxitos es p. N por p es mayor o igual a 5 y n por q es mayor o igual a 5, donde q es igual a la probabilidad del fracaso. Parámetros para la aproximación. La distribución de la probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media es igual a n por p y la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por p por q.
Y veamos el primer ejemplo. Ejemplo, encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuesta con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el valor objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones de correo electrónico, calcula la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas de direcciones de correo electrónico. Nos lo pide mediante dos maneras: calcular la probabilidad binomial y calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Esto lo vamos a resolver mediante Minito. Y empezamos. El primero es, nos vamos a gráficas, probabilidad de la distribución binomial. Gráficas, probabilidad de la distribución binomial. Nos vamos a ir View. Aquí en lugar de como hemos visto en los ejercicios anteriores, pues ya no va a ser una distribución normal. Vamos a seleccionar una distribución binomial. El número de intentos pues va a ser 40,000, que es el total de datos que nos arroja aquí las personas que se requieren, y la probabilidad de que esto ocurra va a ser del 3%. En este caso nos interesa saber pues todo lo que hay después de al menos recibir 1,150 correos electrónicos. Entonces vamos a ver qué nos arroja esto. Nos dice que es del 93.13%. Ahora vamos a revisar si después de los 1,500 el 93.13% pues es de igual forma, ¿no? Vamos a ver cómo se haría con la distribución normal, como aproximación de la distribución normal. Pero en este caso pues vamos a utilizar las fórmulas que se nos dieron anteriormente, donde sacamos la media y la desviación estándar. Si la media es n por p, significa que 40,000 por su probabilidad, que es 0.3%, pues nos va a dar un resultado de una media, que será 40,000 por 0.03%, son 1,200. Esa sería mi media. Mi desviación estándar pues sería raíz cuadrada de n por p por q. Q es el otro valor que me faltaría para completar ese 100. Entonces significa que n por p pues es 1,200, pero lo voy a volver a multiplicar por 0.97, que es el valor que me falta, sacarle la raíz, y yo tendría un total de 33%, 34%. Entonces, vamos a ver cómo se realizaría de manera normal. De igual forma, vamos a irnos a gráficas, distribución normal, View, y ahora en vez de tener la binomial, pues vamos a ver la normal. Aquí recordemos que ya mediante las fórmulas sacamos que la media es de 1,200 y la desviación estándar es de 34.2. Y pues queremos saber lo que se va a tener después. Entonces aquí podemos observar que mediante una distribución binomial y una distribución normal, pues los datos se asemejan. Tiene un margen de error del 1%. En la distribución binomial pues tenemos 0.93, y en la distribución normal, mediante la fórmula donde sacamos los datos de la media de la desviación estándar, pues nos da 0.92, los cuales no son muy alejados de tener esa probabilidad de obtener esos correos. Continuamos. Ejemplo 2, ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que se pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios
donaran sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Y nos pide que lo calculemos con la probabilidad binomial y con la distribución normal como aproximación de la distribución normal. Esto lo vamos a hacer en Minitab y empezaremos a calcular la distribución binomial. Nos vamos a ir a gráficas, probabilidad de la distribución, view, y aquí seleccionamos binomial. Aquí nos dice, nos da los valores que el número de datos de voluntarios pues es de 200 y la probabilidad de que el evento ocurra pues es del 6%. Veamos cuál es la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Aquí podemos observar que la probabilidad de que esto ocurra es del 0.76%. Veamos si mediante el cálculo de la distribución normal, pues se aproxima a la distribución binomial. Como sabemos, la media es n por p. Sabemos que n es 200 y la probabilidad de que esto ocurra pues es del 0.6%. Teniendo un total de 200 por 0.6%, pues nos es un total de 12. La media sería de 12 y la desviación de estándar, pues solo nos hace falta la Q. Multiplicaríamos por 0.94 y sacaríamos su raíz cuadrada dándonos un total de 3.358, redondeado 3.36. Entonces, de igual manera revisamos. En este caso, la distribución ya no va a ser binomial, va a ser normal. Tenemos una media de 12 y la desviación estándar es de 3.36. De igual forma, pues al menos 10 valores y queremos saber qué pasa después de eso. Y aquí podemos observar que se aproxima el valor de la distribución binomial y la normal. En el caso de la binomial, pues nos dio un valor de 0.76% o 76%. Y cuando lo hacemos de manera normal o calculándolo de manera normal, pues nos da 72%, es 4% alejado. Significa que los datos pues están en 76 a 72%. Entonces no está mal y los datos pues son semejantes. Continuamos. 6.7. Definiciones de la normalidad. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Definiciones. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY, donde el valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y el valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construya un histograma, rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un valor atípico podría ser un error o el resultado de una variación por el azar, pero sea cuidadoso ya que incluso un solo valor atípico podría tener el efecto importante en los resultados. 3. Gráfica cuantilidad normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando menos un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilidad normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan ningún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Y vemos el primer ejemplo, resultados de exámenes de salud de hombres. Realiza la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales presentan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud y nos pide 4 datos: estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Y
Previamente tenemos los datos capturados en Minitab. En este caso, pues aquí tenemos los datos de 40 hombres, de la edad, la estatura, peso, pulso y el índice de masa corporal. Lo que vamos a hacer, bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas es mediante la estadística básica, la prueba de normalidad, y mediante Anderson-Darling, Ryan Joyner y o Smirnov. El primero de ellos, pues nos dice que seleccionemos la estatura. Peso aquí de la estatura mediante la prueba de Anderson-Darling. Vamos a seleccionar y aquí podemos observar que los datos, como leímos anteriormente, los datos se asocian de forma normal mediante una línea recta. Y en la prueba de Anderson-Darling, pues en esta gráfica nos muestra cuál es la media, cuál es la desviación estándar, el número de datos, el valor de Anderson-Darling y el valor de P. Cuando el valor de P, la normalidad la podemos obtener mediante o saber mediante dos hipótesis. La hipótesis nula plantea que los datos son normales y la hipótesis alterna plantea que los datos no son normales. Para saber si los datos son normales o son datos anormales, debemos fijarnos muy bien en el valor de P. En la prueba de Anderson-Darling, cuando el valor de P es igual a 10 o mayor, no podemos rechazar la hipótesis nula diciendo que los datos son normales. En este caso, los datos de la estatura de estos 40 hombres nos da que no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales, ya que el valor de P es de 0.66, siendo mayor a 0.10. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Igual la estatura la podemos ver mediante la prueba de Ryan Joyner. Esta prueba de igual forma nos da la media, la desviación estándar, el número de datos. Aquí nos da ya la prueba de Ryan Joyner, que es 0.99, y nos va el valor de P. De igual forma volvemos a observar algo similar. Los datos están distribuidos de igual forma de manera uniforme, dándonos a notar que los datos pues son normales. En la prueba de Ryan Joyner, de igual forma el valor de P, para poder decir si la hipótesis es nula o la hipótesis es alterna, el valor de P debe ser mayor a 0.10. En este caso, la prueba no nos da el valor exacto como la prueba de Anderson-Darling, que nos da 0.66 el valor de P. Aquí únicamente nos dice que P es mayor a 0.10, dándonos a notar que no podemos rechazar la hipótesis nula donde los datos son normales. Y existe una tercera prueba, que es la de Smirnov. La prueba de Smirnov, de igual manera como la de Ryan Joyner, no nos arroja el valor de P tal cual, pero aquí, a diferencia del resto de las dos pruebas, el valor de P debe de ser superior a 0.15. En este caso aquí nos está diciendo que P es mayor a 0.15. De igual forma, pues estamos comprobando por tercera vez que no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales. En esta gráfica, bueno, también nos da la media, la desviación estándar, el número de datos y la prueba de Smirnov, donde es de 0.08. Y existe otra donde lo podemos ver un poco más gráficamente, que es gráficas, probabilidad y plot, single, y seleccionamos la variable que queremos. Y en este caso, nosotros aquí podemos observar que los datos se nos van a agrupar de igual forma que la de Anderson-Darling, con la prueba de Anderson-Darling, con el nivel de confianza del 95%, pero nos va a dar el límite superior y el límite inferior. Aquí podemos ver cómo se manejan los datos, los 40 datos. Si alguno de los datos sale o se encuentran agrupados, pues significaría que los datos no son normales. De igual forma nos vuelve a dar el mismo resultado de 0.66, 0.66. Y de igual forma volvemos a comprobar pues que no podemos rechazar la hipótesis nula donde nos dice que los datos son normales. Y esto es para la altura. Vamos a ver cómo se comporta el peso en estos 40 hombres. Vamos a irnos a Start, básica,
la prueba de normalidad y veamos ahora el peso. Vamos a ver lo que es la prueba de Anderson-Darling, que es la más común. Aquí nos dice, nos da la media 172.6, la desviación estándar 26.33, el número de datos 4, la prueba de Anderson-Darling es de 0.30 y el valor de P es de 0.55, de igual forma es superior a 10 y no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales. Pulso. Veamos nuevamente el pulso, vamos a ver la variable del pulso nombres. Y también vamos a hacer la prueba de Anderson-Darling. Aquí la prueba de Anderson-Darling nos da la media, la desviación estándar, el número de datos, el resultado de Anderson-Darling 1.4. Y aquí nos dice que el valor de P es inferior a 0.005. Esto es menor a 0.10 para poder aceptar que la hipótesis nula de que los datos son normales. Esto quiere decir que aceptamos la hipótesis alterna donde los datos no son anormales y lo podemos ver aquí. Algunos de los datos pues están agrupados y si lo hacemos mediante la gráfica podremos observar del pulso que hay algunos datos que están fuera del límite superior o límite inferior, lo que no nos daría que o nos remarcaría o nos comprobaría que los datos pues no se encuentran normales. Y el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos dice que mediante la prueba de Anderson-Darling que los datos son normales, puesto que el valor de p-value es 0.26, siendo superior a 0.10 y no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales. Y aquí podemos ver que los datos pues se encuentran distribuidos de manera uniforme. De igual forma nos da la media, la desviación estándar, el número de datos y la prueba de Anderson-Darling. Y ese es el valor. Continuamos. Ejercicio resultado de exámenes de salud mujeres. Realiza la evaluación de la normalidad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos a exámenes de salud, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Veamos los datos y resolvámoslos mediante las pruebas que vimos anteriormente. Nos vamos a estar estadística básica, la prueba de normalidad. Empezaremos con la estatura en las mujeres mediante la prueba de Anderson-Darling, la cual nos dice que estos datos no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales, puesto que el valor de P es de 0.8 superior a 0.10. La media en la estatura sería 63.20, la desviación estándar de 2.74, el número de datos es 40 y la prueba de Anderson-Darling es de 0.22. De igual forma vamos a comprobar cómo está la distribución en la gráfica, estatura, y podemos ver que los datos pues se encuentran distribuidos de manera uniforme y no se salen del límite superior y el límite inferior, comprobándonos una vez más que no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales. Nos pide peso. Veamos el peso. Mediante la prueba de Anderson-Darling, que es esta. Aquí nos da la media, que es de 146.2, la desviación estándar de 37.26, N40 y la prueba Anderson-Darling 91, pero el valor de p-value nos da de 0.01, pudiendo aceptar o la hipótesis alterna donde nos dice que los datos no son normales, puesto que el valor de P es menor a 0.10. Vamos a ver cómo se comporta en la gráfica de distribución mediante la información. Y aquí podemos observar que hay datos que se salen o están debajo del límite inferior aceptado. De igual forma volvemos a comprobar pues, que estos datos no son normales. Pulso. El pulso nos dice
mediante la prueba de Anderson-Darling, de igual forma que valor de P es menor a 0.10. Este valor aquí en estos datos pues es menor a 0.005%, bueno 0.005, donde nos dice pues que estos datos no son anormales. Además podemos observar que datos se encuentran agrupados y algunos datos están dispersos, significando que estos podrían estar fuera de los límites superiores o inferiores. Vamos a comprobarlo mediante la gráfica y efectivamente hay algunos datos que ya están cerca o están fuera del límite inferior. Una vez más comprobamos que estos datos pues no son normales. Y por último, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos dice que estos datos igual no son normales, puesto que el valor de p-value es de 0.01. De algunos datos pues se encuentran de forma dispersa. Estos datos vamos a ver mediante la gráfica cómo se comportan. Y podemos comprobar que efectivamente hay unos datos que se salen del límite inferior. Entonces, estos datos, una vez más, comprobamos que estos datos no son normales. Continuamos. Y este es el total de ejercicios de la unidad 3. Fueron 10 ejercicios realizados en Minitab. Ahora vamos a revisar las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Bueno, prueba de normalidad de longitudes. En una empresa automotriz se dimensionó la longitud total de uno de sus productos para saber si los datos son normales. Tuvimos dos datos, la longitud total del cable coaxial y la longitud total de la altura de un moldeado. Esto ya está capturado previamente en Minitab. Y vamos a ver si estos datos pues son normales, aplicando la prueba de normalidad que acabamos de ver. En este caso vamos a estar estadística básica, prueba de normalidad. Vamos a seleccionar la primera, que es la longitud. Nos dice que tenemos de tener 1575 más menos 15 milímetros a un estudio de 125 piezas hecho en febrero 15 de este año. Entonces aplicamos la prueba de Anderson-Darling y veamos si los datos son normales. En este dato, como hemos venido diciendo, pues la gráfica nos da la media, la desviación estándar, el número de datos, la prueba de Anderson-Darling y el valor importante aquí, que es el valor de p-value. Para estos datos de una longitud total no nos dice que el valor sea un valor normal, puesto que el valor de p es menor a 0.05. Esto significa que estamos aceptando la hipótesis alterna donde los datos pues son anormales. De igual forma podemos ver pues que los datos no se encuentran dispersos y se encuentran agrupados. Vamos a ver cómo se comporta mediante la gráfica. A ver cómo se están comportando estos. Si se salen o se encuentran dentro del límite inferior. Aquí podemos observar que hay algunos datos que están como fuera o cerca del límite superior, del límite inferior y del límite superior. De igual forma volvemos a comprobar pues que los datos de este estudio de longitud total de un cable pues no se encuentran de manera normal. Ahora comprobemos la longitud total de la altura de un moldeado. La especificación es 7.50 más 0.15 a 32 piezas, hecho en marzo de este año. Veamos la estadística básica. La prueba de normalidad está en el B, igual prueba de Anderson-Darling. Y aquí podemos observar la media, que es 17.44, la desviación estándar 0.06, el número de datos es 32, la prueba Anderson-Darling 0.49 y el valor de P 0.20. Aquí no podemos rechazar la hipótesis nula donde nos dice que los datos son normales. Si vemos, estos se encuentran distribuidos a lo largo de la gráfica y la mayoría no se encuentran agrupados. Veamos de igual forma en la gráfica cómo se comportan estos datos, pero aquí analizando la primera gráfica podemos ver que los datos son normales.
y pues ningún valor se encuentra fuera de los límites superior e inferior, y una vez más comprobamos que estos datos de este estudio de capacidad corto de 32 piezas para la altura de un moldeado pues fue satisfactoria la prueba de normalidad, datos fueron normales. En planta automotriz se tienen los siguientes datos de scrap reportados por día. En base a los datos se sabe que la media de scrap entre 5 áreas de cable coaxial es de 34.66 y la desviación estándar es de 64.70. Se sabe que se pide plan de acción a cada supervisor cuando reportan datos mayores a 50 y evidencia de seguimiento a personal cuando son menores a 20, y de 20 a 50 se pide amonestación al supervisor. En este caso, la media y la media se sacó mediante todos estos datos que se tuvieron en la semana del 3/11 al 3/15. La media resultó ser de 34.76 y la desviación estándar se sacó mediante fórmula, siendo 64.70. Entonces aquí nos pide tres cosas. ¿Cuál es la probabilidad que en la semana se pidan planes de acción con más de 50 piezas reportadas con daño? Vamos a resolverlo mediante Minitab. Nos vamos a gráfica. Y prueba de distribución, fit. Normal, sabemos que la media es de 34.76 y la desviación estándar es 64.70. Aquí nos dice cuál es la probabilidad que en la semana se pidan planes de acción con más de 50 piezas reportadas por daño. Me interesa saber qué pasa después de 50 piezas, por eso vamos a elegir la cola derecha. Después de 50 piezas, la probabilidad de que a mí me pidan un plan de acción va a ser de 40% en esa semana. 2. ¿Cuál es la probabilidad que en la semana se entreguen listas de seguimiento de personal que generó menos de 20 piezas dañadas? En este caso, el dato siguen siendo los mismos de media de desviación estándar, pero ahora me interesa saber cuándo es menos de 20 personas o 20 rechazos que se hicieron de piezas dañadas. ¿Qué probabilidad hay de que a mí me pidan desviar, que me pidan un plan de seguimiento del personal? Pues es del 40.98%. ¿Y cuál es la probabilidad que en la semana se ponga amonestación al personal que generó de 20 a 50 defectos? De igual forma, los datos de la media de estándar son lo mismo. Vamos a ver los valores que son de 20 a 50 y la probabilidad de que a mí me pidan planes de acción, amonestación para estas personas, pues es el 18.33%. Y eso sería todo. Gracias.